¿Por qué el mayor tesoro de la cristiandad jamás fue una copa de oro incrustada de joyas? ¿Y cómo es posible que la búsqueda más famosa de la historia haya consumido la vida de reyes basándose únicamente en un juego de palabras intencional? La respuesta destruye el mito del Santo Grial y revela lo que realmente ha estado escondido frente a tus ojos durante todos estos siglos. Todo comienza con un error de traducción, o mejor dicho, una manipulación. En los textos antiguos en francés, a la reliquia se la llamaba Saint Grial. Si separas la palabra en el lugar equivocado, obtienes Santo Grial, la Santa Copa, el cáliz que todos imaginan. Pero la estructura de la lengua antigua permitía otra lectura, una que lo cambiaba todo. Si mueves la letra G un espacio hacia la izquierda, la frase se transforma en Sang Real. Y Sang Real no significa copa sagrada, significa sangre real. En lugar de la clásica imagen del cáliz al pie de la cruz, la verdadera reliquia actuó como un recipiente biológico enfocado en el futuro, apuntando directamente al vientre de María Magdalena. Esta idea puede parecer un escándalo si solo has escuchado la versión de la misa de domingo, pero es la única que tiene sentido dentro de la cultura de la época. Para la mentalidad judía del siglo I, la inmortalidad no era solo una cuestión de ir al cielo. Estaba garantizada a través de la descendencia. Un hombre sin hijos era una línea interrumpida, una memoria borrada de la tierra. Jesús, como rabino, como heredero directo del trono del rey David y como la figura mesiánica esperada, tenía una obligación cultural y teológica de perpetuar su linaje. La idea de un Mesías soltero y sin hijos es una invención posterior, una imposición de una iglesia romana que se obsesionó con la castidad de sus monjes. Pero el Jesús histórico, el hombre de carne y hueso, necesitaba cumplir la ley de la sangre. Y aquí, la historia deja de tratarse de fe y pasa a ser sobre análisis de datos. Es en este punto donde una verdad incómoda fue confirmada. Un equipo de investigadores independientes alimentó a Axioma, una inteligencia artificial analítica, con todos los textos sagrados, registros históricos romanos y leyes de sucesión judías del periodo. Fría e incapaz de mentir, la máquina procesó los patrones culturales y las obligaciones dinásticas de la época. La conclusión fue implacable. La probabilidad de que un hombre, reivindicando la herencia de David, permaneciera voluntariamente sin hijos era estadísticamente despreciable. Sería el equivalente a un rey moderno negándose a tener un heredero, un acto que debilitaría toda su reivindicación al trono. El celibato no era una virtud, era un fallo dinástico. Esto nos lleva a una pregunta mucho más peligrosa que ¿dónde está la copa? Si Jesús cumplió su deber y tuvo un hijo, surge inmediatamente el dilema sobre el verdadero paradero de ese niño. La Iglesia Católica gastó fortunas incalculables y derramó ríos de sangre a lo largo de 2000 años para asegurarse de que nunca formularas esa pregunta en voz alta. La existencia de un heredero físico de Jesús no solo cambia la historia, destruye instantáneamente la legitimidad del Vaticano. La autoridad del Papa se basa enteramente en el hecho de ser el vicario, el sustituto de Cristo en la tierra, a través de una línea de comando administrativa que supuestamente viene de Pedro. Pero en cualquier monarquía, cuando el rey tiene un hijo, un heredero legítimo, no necesitas un sustituto ni un gerente administrativo. Si el linaje de Jesús sobrevivió y continuó, significa que existe una familia real, con derecho divino biológico, caminando por la tierra hoy en día. El Papa sería despedido inmediatamente. Toda la estructura de la Iglesia, construida sobre la idea de que ellos son los únicos intermediarios, colapsaría. Es por eso que el Grial es tan peligroso. No por tener poderes mágicos para curar o dar vida eterna, sino porque representa la prueba genética que desaloja a los inquilinos del Vaticano. Durante siglos nos vendieron la imagen de la copa como la mayor campaña de desinformación de la historia. Hicieron que generaciones enteras buscaran en cavernas, criptas y pinturas antiguas, cazando un pedazo de cerámica. Mientras tanto, la verdadera reliquia, la sangre real,
fluía silenciosamente por las venas de una dinastía que fue casada, protegida y escondida en las sombras de Europa. El secreto del Grial es el secreto de una familia que necesitó borrar sus apellidos, reescribir sus orígenes y vivir en el exilio para sobrevivir a la furia de un imperio que no podía permitir que existieran dos reyes de reyes. La jornada de este linaje no es un mito, es un rastro de migración forzada, y ahora vamos a seguir las huellas que dejó. Para probar que este viaje no es una novela de ficción, necesitamos dejar las leyendas de lado e ir directo a los registros del Imperio Romano. La existencia de la familia de Jesús no es un mito. Para Roma era un problema de seguridad nacional. En los archivos de la historia eclesiástica primitiva encontramos un nombre para los parientes de sangre de Jesús. Eran llamados los desposini, una palabra griega que significa aquellos que pertenecen al Señor. En las primeras décadas tras la crucifixión no eran figuras escondidas. Al contrario, eran los líderes naturales e indiscutibles de la Iglesia en Jerusalén. El liderazgo de la comunidad recaía naturalmente sobre Santiago el Justo, reconocido por todos como el hermano del Señor, dejando la figura de Pedro en un papel secundario en aquel momento. La sucesión era hereditaria, siguiendo el modelo de las antiguas dinastías judías. No se basaba en mérito ni en una elección. El poder pasaba por la sangre. Pero el Imperio Romano tenía una memoria larga e implacable. Ellos sabían perfectamente que Jesús no había sido ejecutado por blasfemia, sino por el crimen de sedición, por autoproclamarse rey de los judíos. Para un emperador paranoico, cualquier pariente de un pretendido rey era una amenaza potencial, una chispa que podría iniciar un nuevo incendio de rebelión. Fue entonces cuando Axioma, al analizar los protocolos de seguridad romanos de la dinastía Flavia, identificó un patrón de exterminio preventivo. La inteligencia artificial cruzó los decretos imperiales con informes militares de Judea y concluyó que la política de Roma no era de contención, sino de aniquilación de cualquier linaje rival. Roma veía a la familia de Jesús estrictamente como una casa real depuesta, y la orden era clara: eliminar la semilla para que el árbol nunca más pudiera crecer. Este análisis frío de los datos nos lleva a una historia escalofriante, contada por el historiador Eusebio de Cesarea, quien a su vez citó a un cronista aún más antiguo llamado Hegesipo. Sucedió alrededor del año 90, bajo el reinado del emperador Domiciano. Obsesionado con la idea de una nueva insurrección mesiánica en Judea, Domiciano ordenó una cacería humana a gran escala. Envió a sus soldados con una orden simple y brutal: encontrar y ejecutar a cualquier persona que perteneciera a la casa de David. Quería arrancar la raíz de la realeza judía de la tierra. Durante este barrido, los legionarios arrestaron a 2 hombres, los nietos de Judas, otro hermano de Jesús, y los llevaron encadenados hasta Roma para ser interrogados por el propio emperador. El contraste dentro del palacio imperial era gritante, con aquellos 2 agricultores con sus ropas gastadas y la piel quemada por el sol del desierto, de pie en medio del mármol pulido, frente al hombre más poderoso del mundo. Domiciano, rodeado por su guardia, los interrogó sobre sus propiedades y principalmente sobre el reino que ellos esperaban. Los hombres, sabiendo que una palabra equivocada significaría la muerte, tuvieron una respuesta genial. En lugar de discursos, simplemente levantaron las manos. Eran manos gruesas, llenas de callos, deformadas por el trabajo duro en el campo. Le dijeron a Domiciano que el único patrimonio que poseían era una pequeña granja y que su reino no era de este mundo, sino un reino celestial que vendría en el fin de los tiempos. Domiciano los miró, vio apenas 2 campesinos inofensivos y en un acto de desprecio los despachó. Los dejó ir. Pero el susto fue real y el mensaje cristalino. La familia de Jesús entendió que, mientras permanecieran en Judea, bajo la mirada atenta de Roma, tendrían una diana pintada en la espalda. Como la supervivencia se volvió imposible en aquellas tierras, la única salida encontrada fue el exilio.
Es exactamente en este punto donde la historia oficial deja de hablar y un silencio estratégico se apodera de los registros. Los Desposini desaparecen de los documentos públicos a partir del siglo II. Y esta no fue una coincidencia. La Iglesia de Roma, que comenzaba a construir su propia jerarquía de poder basada en Pedro, un no pariente, tenía todo el interés del mundo en que los herederos de sangre fueran completamente olvidados. Había una convergencia de intereses mortales. Los romanos querían matarlos por razones políticas y la nueva Iglesia romana quería marginarlos por razones de poder. Si los Desposini hubieran continuado gobernando, el centro del cristianismo sería una dinastía familiar judía, no un papado electo en Roma. ¿Qué hace una familia casada por dos imperios? Huye. ¿Y hacia dónde se huye en el siglo I? Hacia el lugar más lejano posible, donde aún existiera civilización y, crucialmente, comunidades judías que pudieran ofrecer abrigo. En aquella época, ese lugar era la Galia, la actual Francia. Era el lejano oeste del imperio, una tierra vasta, con bosques densos y una cultura celta misteriosa. La diáspora de los Desposini no fue una desaparición mágica, fue una migración forzada, una huida por la vida, y se llevaron consigo sus tradiciones, sus secretos y, lo más importante de todo, su sangre. La historia de los Desposini nos prueba que Jesús no fue un evento aislado, sino parte de un clan. Un clan que sobrevivió a la cruz, sobrevivió a la cacería de Domiciano, y aprendió de la forma más dura que para continuar vivo era necesario volverse invisible. Y no existe lugar mejor para desaparecer que en la niebla de las leyendas que cubren las costas del Mediterráneo. Si viajas hoy al sur de Francia, a la región soleada de la Provenza, encontrarás una tradición local mucho más antigua que las grandes catedrales góticas. Es la historia de un barco, pero no un barco cualquiera. La leyenda, transmitida de generación en generación por casi 2000 años, cuenta que poco después de la crucifixión, una pequeña embarcación llegó a las playas de lo que hoy es la ciudad de Sainte-Marie de la Mer, o Santas Marías del Mar. El detalle crucial que atravesó los siglos es que el barco no tenía velas, ni remos, ni timón. Fue guiado únicamente por la providencia, como si la propia mano del destino lo empujara sobre las olas. A bordo de esta frágil embarcación venía el grupo de refugiados más importante y perseguido de la historia. María Magdalena, acompañada por María Salomé, María de Cleofás, Lázaro y una figura misteriosa, una niña. Una niña a la que a veces se llama la sierva y otras veces la hija, conocida por el nombre de Sara. Durante siglos, la Iglesia intentó clasificar esta historia como mero folclore, una fantasía de campesinos. Pero existen detalles que no encajan en una simple invención. ¿Por qué Francia? ¿Por qué los lugareños inventarían una historia de que los seguidores más cercanos de Jesús llegaron justamente allí y no a Roma, Atenas o Éfeso, que eran centros mucho más obvios del cristianismo primitivo? La respuesta está en el análisis de rutas de escape. Axioma, al procesar datos sobre las diásporas judías del siglo I, reveló que el sur de Francia ya era un refugio establecido para la aristocracia judía exiliada. El propio Herodes Antipas, el hombre que gobernaba Galilea, fue exiliado a la Galia. No era una tierra desconocida, era un puerto seguro, lejos de los ojos del emperador. La tradición local insiste en que Magdalena no desembarcó allí para predicar a los paganos. Ella vino para esconderse y, por encima de todo, para proteger lo que traía consigo. Y la clave de todo este misterio está en la figura de la niña, Sara. Hoy ella es venerada como Santa Sara la Cali, que significa la negra, y es la santa patrona del pueblo gitano. La versión oficial de la Iglesia, intentando neutralizar la historia, dice que Sara era una sierva egipcia de las Tres Marías, pero en el código simbólico de las leyendas sobre linajes reales, la posición de siervo funciona como un disfraz clásico usado para proteger al verdadero heredero. Piensa en Moisés siendo colocado en una cesta en el río, o en las innumerables historias de príncipes criados como campesinos para escapar de un usurpador.
El nombre Sara, en hebreo, no significa sierva, significa princesa. ¿Por qué llamarían a la empleada princesa? A menos que ella no fuera la empleada, a menos que ella fuera la hija de la mujer cuyo nombre, Magdalena, viene de Magdala, que significa torre en hebreo. Ella era la hija de la princesa de la torre y del rey de los judíos. El análisis etimológico no deja margen de duda. La leyenda no habla de una sierva, habla de la heredera. Todos los años, en mayo, miles de gitanos y peregrinos se reúnen en aquella misma playa para un ritual que parece más antiguo que el propio cristianismo. Cargan la estatua de Sara en procesión hasta el mar, una celebración visceral que relata la llegada del linaje sagrado a aquellas costas. Ellos no celebran la llegada de una religión, celebran la llegada de la sangre. La leyenda dice que Magdalena pasó el resto de sus días en penitencia, meditando en una cueva aislada en las montañas de Saint-Baume. Pero la palabra penitencia puede ser una cobertura perfecta para la palabra ocultamiento. Si estás protegiendo al heredero del trono de David, ya sea en tu vientre o sosteniendo su mano, no circulas por las plazas públicas. Te escondes en las montañas. Te conviertes en un mito para que tu descendencia pueda convertirse en realidad. Esta llegada transformó a Francia en la hija mayor de la Iglesia, mucho antes de que el Vaticano acumulara cualquier poder real. Hizo de aquella tierra un relicario gigante y vivo. Y es por eso que el sur de Francia siempre fue el epicentro de las mayores herejías, de los mayores misterios y de la literatura más obsesionada con el Grial. Porque allí sabían la verdad. Sabían que el barco sin remos no trajo una nueva fe. Trajo una dinastía, y esa dinastía no se quedó para siempre en la cueva. Se mezcló, se casó con la nobleza local y se integró a la aristocracia galorromana. La sangre de Judea se fundió con la sangre de los francos, creando un linaje híbrido que, 300 años después, cambiaría para siempre la historia de Europa. Avancemos en el tiempo hasta el siglo V. El Imperio Romano, antes todopoderoso, se está desmoronando. El poder central en Roma se ha debilitado, y en su lugar, tribus bárbaras se disputan los pedazos del antiguo imperio. Es en este escenario de caos donde, en la región de la Galia, surge una dinastía de reyes que no se parecía a nada que Europa hubiera visto. Son conocidos como los merovingios. La historia académica tradicional los trata como simples jefes tribales francos, un poco más organizados que los otros. Pero su propia mitología, su comportamiento y las leyendas que los rodean sugieren algo mucho más extraño, algo casi de otro mundo. Eran llamados los reyes de cabellos largos, o reyes hechiceros. Tenían una prohibición sagrada, un tabú que no podía romperse bajo ninguna circunstancia. Un rey merovingio jamás podría cortarse el cabello. Se creía que todo su poder, su fuerza vital y su conexión con lo divino residían en sus largas melenas. Esta es una referencia directa e inconfundible a la historia bíblica de Sansón y a la tradición de los nazareos judíos, hombres consagrados a Dios que tampoco se cortaban el cabello. Si a un rey merovingio le cortaban el cabello, perdía instantáneamente el derecho de reinar. Era reducido a un hombre común, pero el detalle más bizarro y revelador es el mito de la fundación de su dinastía. La leyenda cuenta que el fundador, Meroveo, tuvo dos padres. Su madre, la reina, estaba nadando en el mar cuando fue seducida por una misteriosa criatura marina llamada Quinotauro. Así, Meroveo nació de la unión de la semilla del rey franco, su padre humano, con la semilla de esta criatura venida del mar. En el antiguo código simbólico del esoterismo, una bestia que viene del mar frecuentemente representa a un extranjero de linaje noble, alguien que atravesó las aguas viniendo de una tierra lejana. El Quinotauro no era un monstruo literal. Era la metáfora de la sangre real que llegó en el barco sin remos de María Magdalena. La leyenda del origen de los merovingios es la historia de la fusión de la tribu de los francos con el linaje de David, que vivía exiliado en Francia. Esta conexión explica por qué los merovingios no gobernaban solo por la fuerza bruta, como los otros reyes bárbaros. Gobernaban por un derecho divino místico que el pueblo reconocía instintivamente.
Se creía que tenían poderes de curación, que el simple toque real de un rey merovingio podía curar enfermedades de la piel y otras dolencias. Sus ropas estaban decoradas con borlas, de forma muy semejante a los tzitzit usados por los judíos ortodoxos. Sus nombres, como Clodoveo o Dagoberto, suenan germánicos, pero la conciencia que tenían de sí mismos era la de una casta sagrada, separada del resto de la humanidad. No eran solo reyes, eran reyes sacerdotes, en el mismo estilo de los antiguos monarcas bíblicos. La Iglesia de Roma, al principio, hizo un pacto con ellos, como se vio en el bautismo de Clodoveo, pero siempre los observó con extrema desconfianza. Fue cuando Axioma analizó la correspondencia diplomática entre el papado y los reyes merovingios que se identificó un patrón de tensión creciente. La inteligencia artificial detectó una preocupación constante de Roma con la fuente de la legitimidad merovingia. El Papa sabía que el derecho de aquellos reyes a gobernar no venía de una coronación en Roma, venía de su propia sangre. Si la teoría del linaje es correcta, los merovingios eran los descendientes directos de Jesús y María Magdalena. Eran la manifestación política y física del sang real. Esto explica el aura sobrenatural que los rodeaba y la reverencia casi supersticiosa que el pueblo sentía por ellos. No eran elegidos ni escogidos, eran engendrados. Y para una iglesia que quería el monopolio absoluto de la conexión con Dios, tener una familia de reyes que cargaba la genética divina en sus venas era un problema insoluble. Puedes controlar a un rey que tú mismo coronaste, porque puedes quitarle la corona. Pero ¿cómo controlas a un rey que es sagrado por el simple hecho de haber nacido? Durante casi 300 años, esta dinastía enigmática gobernó gran parte de Europa. Fue una época extraña, donde el cristianismo romano ortodoxo y las tradiciones esotéricas de la sangre convivían lado a lado. Pero este equilibrio era frágil y el conflicto inevitable. El Vaticano necesitaba reyes que fueran sus administradores, sus empleados obedientes, no mesías rivales sentados en tronos. La tensión entre la Iglesia de Pedro, la Iglesia de Roma y la Iglesia de la Sangre, el linaje de Magdalena, estaba a punto de explotar, y como siempre sucede en la historia, cuando el poder espiritual se convierte en una amenaza para el poder político, la solución es el asesinato. El fin de la dinastía de los reyes merovingios no fue una decadencia natural, un lento apagar de las luces. Fue un golpe de Estado, una operación orquestada con precisión para eliminar un linaje que se había vuelto demasiado peligroso para el nuevo orden mundial que Roma quería construir. El objetivo principal de esta conspiración tenía un nombre: Dagoberto II. Dagoberto no era un rey débil o decadente, como la propaganda posterior intentó hacer parecer. Era un hombre culto, profundamente místico y, lo más importante, plenamente consciente de su herencia sagrada. Había pasado su juventud exiliado en Irlanda y en Inglaterra, estudiando en monasterios celtas, lejos de la influencia controladora de Roma. Allí, absorbió una forma de cristianismo más antigua y esotérica. Para fortalecer su poder, se casó con una princesa visigoda, uniendo dos de los linajes más poderosos de Europa. Cuando finalmente regresó para asumir el trono de Austrasia, una región que abarcaba partes de Francia y Alemania, estaba listo para consolidar un imperio fuerte, unido y, crucialmente, independiente del Papa. Este movimiento audaz firmó su sentencia de muerte. Era el año 679. Dagoberto, un cazador apasionado, salió para uno de sus paseos en el bosque de Woevre, cerca de Stenay. Cansado tras la persecución, se recostó bajo un árbol para descansar al mediodía. Fue en ese momento de vulnerabilidad que el golpe sucedió. La historia oficial, registrada en crónicas de la época, cuenta que uno de sus propios ahijados, actuando en nombre del poderoso Pipino de Heristal, el mayordomo del palacio, se acercó silenciosamente y clavó una lanza en el ojo del rey mientras dormía. Los detalles del ataque en el bosque enmascararon una verdadera ejecución ritualística. La elección del arma y del lugar de la herida no fueron coincidencias. La lanza perforando el costado o el ojo es un símbolo antiguo de traición y sacrificio.
El asesinato de Dagoberto marcó el fin efectivo de la dinastía sagrada en el poder, y la Iglesia de Roma actuó con una rapidez impresionante. Inmediatamente, el Vaticano dio su apoyo total a los mayordomos del palacio, la familia de los carolingios, para que usurparan el trono. Para legitimar este golpe de Estado, la Iglesia lanzó una de las campañas de difamación más exitosas de la historia. Durante siglos, reescribieron los libros llamando a los merovingios reyes perezosos, pintándolos como monarcas inútiles y débiles para justificar su deposición. Axioma, al analizar los registros de tierras y los cambios en las leyes eclesiásticas inmediatamente después de la muerte de Dagoberto, confirmó la naturaleza coordinada del golpe. La IA detectó una transferencia masiva de riquezas y poder de las familias leales a los merovingios hacia la nueva aristocracia carolingia, todo sancionado y bendecido por Roma. Fue una toma de control completa, pero el acto más simbólico y cruel fue el corte de cabello. Los últimos descendientes merovingios que podrían reivindicar el trono fueron capturados, tuvieron sus cabezas afeitadas a la fuerza y fueron encerrados en monasterios por el resto de su vida. Al cortar sus largos cabellos, sus enemigos estaban simbólicamente cortando su conexión con lo divino, robando su fuerza de Sansón y reduciéndolos a meros mortales, incapaces de reinar. Con los merovingios fuera del camino, el Vaticano finalmente tenía lo que quería. Años después, el Papa coronó a Carlomagno como el primer emperador del Sacro Imperio Romano. Carlomagno era un gran guerrero y administrador, pero no tenía la sangre. Su legitimidad para gobernar venía enteramente de la corona que el Papa colocó en su cabeza. Era un empleado de la Iglesia, no un rival divino. El golpe contra Dagoberto fue el momento preciso en que la Iglesia Católica eliminó la competencia biológica del linaje de Jesús. Cambiaron el poder de la sangre real por la autoridad del derecho canónico. Pero la sangre no desapareció completamente. La leyenda persiste, fuerte y detallada, diciendo que Dagoberto tenía un hijo, Sigisberto IV. El niño, con apenas algunos años de edad, habría sido rescatado por nobles leales y llevado secretamente al sur de Francia, a la misteriosa región de Rennes-le-Château. Allí fue protegido por la comunidad local y su linaje continuó, ya no como reyes gobernantes, sino como una nobleza oculta, viviendo en las sombras, esperando el momento adecuado para un día regresar. Se casaron entre sí, preservando la pureza de la línea y protegiendo su secreto a toda costa. El asesinato de Dagoberto no destruyó el Grial, solo lo forzó a sumergirse en la clandestinidad, donde, lejos de los ojos del mundo, se volvió aún más poderoso y mítico. Para entender quién protegió este secreto durante los siglos de silencio, necesitamos mirar hacia el episodio más sangriento de la historia medieval francesa, la Cruzada Albigense. En los siglos XII y XIII, el sur de Francia, la región del Languedoc, era el hogar de un grupo cristiano conocido como los cátaros o los hombres buenos. Eran pacifistas, vegetarianos, creían en la igualdad entre hombres y mujeres y rechazaban completamente la autoridad del Papa, a quien llamaban abiertamente lobo con piel de cordero. La Iglesia de Roma los declaró herejes. Pero algo extraño sucedía. La nobleza local, descendientes directos de aquellas antiguas familias que se mezclaron con el linaje exiliado, protegía a los cátaros con una ferocidad impresionante. El Papa Inocencio III, sintiendo que estaba perdiendo el control de la región, declaró una cruzada contra ellos. Fue la primera vez en la historia que un papa ordenó una guerra santa contra otros cristianos dentro de la propia Europa. La pregunta es, ¿por qué tanto odio? La excusa oficial era la herejía, pero la brutalidad del genocidio que siguió sugiere que el motivo era mucho más profundo. Los cátaros afirmaban poseer el verdadero evangelio de Juan y tener conocimientos secretos sobre María Magdalena. Corría el rumor de que eran los guardianes de un tesoro sagrado. Cuando el ejército de cruzados del norte llegó a la ciudad de Béziers, el comandante papal, Arnaud d'Amalric, pronunció la frase que resonaría por la historia: «Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos,
La meta pasaba lejos de la conversión religiosa, enfocándose solo en el exterminio de una cultura entera para quemar los archivos vivos de aquel secreto. El clímax de esta guerra fue el cerco a Montsegur, la última fortaleza cátara, situada en la cima de una montaña imposible de escalar. Durante meses, los hombres buenos resistieron, sabiendo que la muerte era segura. En la noche antes de la rendición final, en un acto desesperado de preservación, 4 de ellos bajaron el peñasco con cuerdas, cargando consigo el tesoro de los herejes. Desaparecieron en la oscuridad. Al día siguiente, más de 200 cátaros que se negaron a negar su fe fueron quemados vivos en una hoguera gigante. Murieron cantando, sin miedo, porque sabían que el tesoro estaba a salvo. Pero, ¿qué era ese tesoro? Los cátaros despreciaban la riqueza material. Consideraban el oro una corrupción. Jamás arriesgarían todo por monedas. El tesoro solo podía ser algo mucho más valioso: documentos, reliquias o una persona. Muchos historiadores creen que lo que fue retirado de Montsegur era la prueba definitiva del linaje, los registros genealógicos, o tal vez incluso el heredero vivo de aquel tiempo. El genocidio cátaro fue una operación de limpieza. Roma intentó quemar el pajar para destruir la aguja, pero fallaron. La aguja escapó. Ahora saltemos en el tiempo hasta finales del siglo XIX, a un pueblo polvoriento en el corazón de la antigua tierra de los cátaros, Rennes-le-Château. El sacerdote local, Berenger Saunier, es un hombre pobre, cuidando de una iglesia en ruinas. Al iniciar una pequeña reforma en el altar, mueve una antigua columna visigoda y encuentra algo escondido dentro de ella: pergaminos sellados en tubos de madera. Lo que sucede a continuación es uno de los misterios mejor documentados de la historia moderna. El padre pobre, de repente, comienza a gastar fortunas. Construye una mansión, jardines y una torre que bautiza como Torre Magdala, en homenaje a Magdalena. ¿De dónde salió todo ese dinero? Fue aquí donde Axioma hizo un descubrimiento crucial. Al rastrear los registros financieros de la época, la IA mapeó el flujo de dinero hacia la pequeña parroquia de Saunier. No era un tesoro en oro. Eran giros postales, transferencias bancarias procedentes de toda Europa, incluyendo de la Casa de Habsburgo, la familia imperial de Austria. La realeza europea estaba pagando a un cura de aldea. Los valores exorbitantes dejan claro que la realeza europea estaba comprando el silencio del párroco, configurando un verdadero chantaje. Saunier encontró en los pergaminos las genealogías que probaban que el linaje de Dagoberto II no se había extinguido, sino que continuaba vivo, allí, en aquella región. Encontró la aguja que Roma no logró quemar. Su riqueza era la prueba de que el Vaticano y las casas reales de Europa estaban dispuestos a pagar cualquier precio para mantener la boca de aquel padre cerrada. La decoración que el padre Saunier colocó en su iglesia reformada es un libro abierto, pero escrito en un código que solo quien conoce la historia del linaje logra leer. Justo encima de la entrada, mandó grabar una inscripción en latín que causa escalofríos: Terribilis es locus iste, que significa este lugar es terrible. Al cruzar la puerta, la primera cosa que ves no es un ángel o un santo, sino una estatua del demonio Asmodeo, encorvado, sosteniendo la pila de agua bendita sobre sus hombros. Esta no es una elección estética aleatoria de un padre excéntrico. En la tradición esotérica judía, Asmodeo es conocido como el guardián de los tesoros del templo de Salomón. Al colocarlo en la entrada, Saunier estaba gritando al mundo, sin decir una sola palabra, que él era el guardián de un tesoro sagrado. En las vidrieras y en las otras estatuas, las anomalías continúan. Vemos a José sosteniendo 2 bebés en el regazo, en vez de uno solo. Vemos a Jesús siendo bautizado, pero el paisaje al fondo no es el desierto del río Jordán. Es inconfundiblemente el escenario verde y montañoso del sur de Francia. El padre vivió como un rey sin corona en su pequeño dominio hasta el final de sus días. Recibía visitas de personas poderosas, mantenía correspondencias secretas
y nunca reveló la fuente exacta de su fortuna. Cuando murió, se llevó el secreto a la tumba, aunque su leal ama de llaves, Marie de Narnaud, que vivió con él durante décadas, prometió antes de morir que revelaría un secreto que haría rico y poderoso a cualquiera. Pero el destino, o tal vez una intervención humana, la silenció. Sufrió un derrame que le impidió hablar en sus últimos días, y la información se perdió en el otro lado. El misterio de Rennes-le-Château nunca fue sobre oro o piedras preciosas. La riqueza de Saunier era la prueba de que el Vaticano prefería pagar cualquier precio a permitir que un hombre, con los certificados de nacimiento de la verdadera familia real de la cristiandad en las manos, abriera la boca. El padre descubrió que la tumba de Jesús podía estar vacía, pero que su cuna no quedó sin uso. El paradero actual de esta genética escapa de lo esperado, pues esta familia se dispersó sin dejar una única dirección central. La idea de un heredero único, un rey Arturo, esperando el momento adecuado para volver y reclamar el trono del mundo, es una trampa romántica. Lo que existe es una red. Después de 2000 años, la sangre se diseminó. Las familias nobles que se cruzaron con los descendientes originales, como los Sinclair en Escocia, los Habsburgo en Austria y los Blanchefort en Francia, cargaron esta genética a través de la historia. Fue aquí donde Axioma realizó su análisis final, proyectando la dispersión genética a lo largo de 60 generaciones. La inteligencia artificial demostró matemáticamente que es imposible que el linaje haya permanecido restringido a una única familia lineal. El gráfico resultante no es una línea recta, sino una raíz de árbol que se expande exponencialmente. El Grial, hoy, no es una persona que va a aparecer en la televisión diciendo, «Hola, soy el tataranieto de Jesús». El Grial se multiplicó. Se convirtió en una herencia compartida, protegida por una red de familias que conocen su origen y que mantuvieron un perfil bajo, influyendo en la historia a través de órdenes de caballería, como los templarios o sociedades discretas. Ellos no buscan gobernar el mundo mediante la política. Buscan preservar la verdad hasta que la humanidad esté lista para ella. El Grial es la idea explosiva que él representa, la noción de que lo divino y lo humano son inseparables. Si Jesús tuvo hijos, entonces lo sagrado no está encerrado en el cielo, distante e inalcanzable. Lo sagrado está en la biología, en el sexo, en la familia, en la vida cotidiana. Esto santifica la experiencia humana de una manera que una iglesia basada en el celibato y en la negación del cuerpo nunca logró entender. Esta verdad nos dice que la salvación no viene de adorar a un Dios distante en un altar de oro, sino de reconocer la divinidad que fluye en la sangre de la propia humanidad. Es por eso que el Vaticano continúa temiendo este secreto más que cualquier otra cosa. No es porque un rey vaya a aparecer para desalojar al Papa. Es porque la revelación de que la historia fue manipulada destruiría la fe de millones en la institución. Si mintieron sobre María Magdalena, si mintieron sobre los Desposini, si mataron a miles de cátaros para ocultar la verdad y pagaron chantajes a curas rurales, ¿sobre qué más han mentido? La existencia del linaje es la llave que abre la celda de la prisión dogmática. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia ahora, tengas esa genética corriendo por las venas sin saberlo. Tal vez el Grial se haya vuelto tan vasto que ya no es un privilegio de pocos, sino un derecho de muchos. O tal vez, en algún castillo olvidado de Europa o en un apartamento anónimo de París, exista alguien que aún guarda los documentos originales que Saunier encontró, esperando el momento exacto en que el mundo va a necesitar esa revelación para no colapsar. Si sientes que la historia oficial tiene agujeros, es porque los tiene. Y son agujeros lo suficientemente grandes para que pasen barcos sin remos, reyes de cabellos largos y dinastías perdidas. La búsqueda del Grial no termina aquí, solo ha cambiado de forma. Dejamos de buscar una copa y comenzamos a buscarnos a nosotros mismos. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma.
Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.